Para empezar, yo les había pedido que tuviesen a mano los registros de los experimentos que habían hecho, los que los pudieron hacer. A ver, ¿quién quiere contar qué pudo observar? ¿Alguien trabajó en grupo? Habilita, Maite. No. Ah, me parece que quería hablar. No. Sí, Lucía. Messi y Emily. No te escuché. Que lo hice con las Messi y con Emily. Bueno, muy bien. ¿Y quién me quiere ir contando qué fue lo que observaron? Mami, lo estaba pidiendo, que estaban afuera, corazón. Deshabilita el micrófono, Maitena. A no ser que seas la que quiera empezar. ¿Quién quiere contar qué vio? ¿Qué observaron? Vamos a ver con el de los frascos, de los clavos, perdón, eran todos en frascos. ¿Qué vieron? A ver, Cande. Yo lo observé a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche. Muy bien. Muy bien. En el principio no había hecho ningún efecto. Cuando los pusiste no pasó nada, estaban todos como los pusiste. Sí. Pero a la noche empezaron a largar óxido. ¿Cuáles? Los del trapito húmedo. Sí. Todos menos los que estaban solos. Todos menos los que estaban solos. ¿A todos les pasó lo mismo? A mí no. A mí sí. ¿A quién no? A mí no. A mí. A mí. A ver, Benja, ¿qué te pasó a vos? A mí al principio tampoco no me pasó nada, pero después se oxidaron casi todos, porque el del arroz y el de solos, ¿viste? No le pasó nada. Y eso se oxidaron. Los demás, excepto los con arroz y solos. Dos sí y dos no, entonces. Claro. Bien. ¿Quién más? Igual no largó mucho, sino que largó muy poquito. Muy poquito. Ana. A mí al principio no me pasó nada, pero después a la noche se fue oxidando el de trapito húmedo y el del agua con sal. Después los demás estaban normales. Los demás se mantuvieron normales. Claro. Sí. Después, al otro día, me estuvo pasando lo mismo. Los demás no, los del arroz y el solo no se oxidaron. Y después eso se fueron oxidando. Siempre estuvieron normal los de el del arroz y el que estaba solo. No le pasó nada. Después a los demás sí. Después con la virulana me pasó lo mismo. Se fueron oxidando todos los trapitos con agua y el trapito y el de sal con agua se fueron oxidando, pero fuerte. ¿Pero qué? Pero fuerte se fueron oxidando. O sea, como más rápido y más fuerte que los del clavo. Sí. Bien. ¿Alguien más quiere contar? Alan. Bueno, a mí con lo de los clavos, primero me pasó como lo de Benja, el de que estaba solo, y el del arroz no le pasó nada, después los otros dos sí. El de la virulana, a mí, el de la esponjita, el que está solo, y el del arroz no le pasó nada. A este que lo tengo acá, ya se oxidó. El del agua. ¿Y este qué es? Ah, con agua. El de la virulana. Y cuando estaba
los que estaban con agua, el que estaba con la virulana con agua y el que estaba con el clavo con agua, ¿el agua se puso igual? Sí. No, Bien. primero le sacamos esa agua y después le pusimos otra. ¿Pero el agua quedó del mismo color en los dos? Sí. Se pone turbio el agua. Sí, Teo. A mí en los clavos me quedó igual el agua, pero en la viruta se me había puesto turbia y negra. Se pone más oscura. Sí. ¿Alguien Sí. más? ¿Por qué les parece que con la virulana se puso más oscura? Maite. A mí me parece que es como si está alargando algo que le ayuda a oxidarse. O sea, esta agua le va a ayudar a oxidarse. Ajá. Como si está alargando un componente para oxidarse. Que sale de la virulana. ¿Que ese componente sale de la virulana, Maite? Sí, para mí sí. ¿Benja? Yo creo que es porque son pequeñas virutas de hierro que se oxidan más rápido porque son más pequeñas y al oxidarse más rápido, el color del óxido se expande por el agua del tarro. Puede ser. En las manchas que fueron apareciendo, por ejemplo, cuando aparecieron las manchas en la virulana y con el trapito, y las manchas que aparecieron con el clavo, ¿eran similares o tenían cambios? No. ¿Quién dijo no primero? ¿Juan Martín? Sí. ¿Por qué no, Juan? ¿Qué pensás? Los colores de la oxidación de la virulana eran diferentes a los del clavo. ¿Cómo eran? Los del clavo eran un poquito más amarillentos y los de la virulana eran un poco más negros. Bien, sí. ¿Por qué te parece que pasaba eso? A mí me pasó lo Porque, mismo. También, ¿Por también a mí se me oxidó la tapa del frasco, ¿Por qué se oxidó la tapa del frasco? porque también está hecho de metal. Y Bien, al perfecto. estar en contacto con el agua y el oxígeno que está dentro del frasco, se oxidó. Claro. Pero no, ¿Y dónde aparecían primero las manchas? ¿En las de virulana o en las de clavo? las del clavo. Ah, a mí me parecieron primero las del clavo. Al único que le aparecieron primero fueron las del clavo fueron a Juan Martín. Sí, ¿Al resto? ¿Al resto? A mí para la virulana. ¿En la virulana primero? Virulana. ¿Por qué creen que la virulana primero? Benja. Porque son virutas, o sea, es más finito y son todas unidas. Entonces, al ser más finito, se oxida más fácil porque el agua entra entre todo. En el clavo, en cambio, es algo macizo, entonces no se puede entrar y tarda más en oxidarse. Los dos están hechos de acero, el clavo y la virulana. El clavo es una pieza de acero y la virulana son fibras de acero. Entonces, lo que sucede es que se filtra más, lo que hace el efecto, lo que lleva a que se produzca la oxidación, ¿sí? Entonces, por eso ocurre que primero, siempre se mancha primero y más, vieron que el color de la oxidación de la virulana era mucho más fuerte, se pone más oscuro. Sí, Y el agua se pone mucho más turbia. sí. Bien. Señor, yo
el agua de la virulana con agua, mirá. Juan Martín, ¿me está hablando? No, Teo. Ah, Teo. a ver. ¿Ves? Está como verde el agua. Sí, Verde negro. se pone re oscura. Y Sí, yo todavía no abrí los frascos. Yo sí. eso de que, ¿ese de qué es, Santi? ¿De virulana o de clavo? Virulana. Sofía, ¿qué querías decir? Que a mí también me quedó así el de la virulana, con agua y sal. Hay uno que se pone más rojizo que el otro, como más rojo, más oscuro. Sí, a mí me pasó. Bueno, lo que pasa no es que sale del clavo o de la virulana una sustancia, sino que cuando se juntan, cuando se mezclan el oxígeno y el hierro, se genera una nueva sustancia, ¿sí? Como que nace una nueva, nace, digamos, entre comillas, una nueva sustancia. No es que lo larga, sino que se forma una nueva sustancia. Cuando se juntan oxígeno y el óxido. Se crea. De hierro. Eso después lo van a ver en más profundo cuando tengan química en la secundaria. Hay muchos tipos de óxidos de acuerdo a cómo se combinan las moléculas. Nosotros lo vamos a ver muy sencillito ahora. Eso que ustedes vieron es lo que genera la corrosión. ¿Sí? Es el contacto de diferentes compuestos con algunos materiales. Ahora, ¿quién quiere leer? ¿Quién quiere empezar a leer el texto? Benjamín. ¿Cuál? ¿Cómo explica la ciencia lo ocurrido? Esos cambios que se producen en los materiales. Yo, señor. Dale. En los frascos se produjo un fenómeno que vemos habitualmente en la vida diaria. El hierro, como también otros materiales, son capaces de oxidar. Ese cambio químico ocurre de modo espontáneo y frecuente a nuestro alrededor, se lo llama corrosión. Se trata de un proceso en el que los metales se transforman en otra sustancia cuya presencia advertimos por algún cambio en las propiedades observables del objeto. Las reacciones químicas requieren no solo de la presencia de determinadas sustancias al inicio del proceso, sino también de ciertas condiciones para que la transformación pueda ocurrir. En nuestro caso, hemos preparado varios frascos en los que fuimos cambiando algunas condiciones iniciales para poder tomar de cuáles de esas condiciones favorecen o tardan la formación de óxido, es decir, el proceso de corrosión. Los cambios los descubrimos en la coloración de los clavos o la viruta. Como ya mencionamos, ese color marrón rojizo que pudimos ver debe a la formación del óxido de hierro. Vamos a recordar a continuación también las diferentes condiciones que son imprescindibles para que ocurra dicha transformación. Bien, a ver, nosotros habíamos puesto cuatro frascos, ¿no? En los 4 frascos tuvimos condiciones distintas. En uno había agua con sal, en el otro estaba solo el trapo húmedo con el clavo. Ahora vamos a ver si era solo. En otro estaba el clavo solo y en el otro el clavo con arroz. Ahora, si cuando yo digo que estaba el clavo con el agua y la sal solamente, ¿no había nada más dentro que nosotros no vemos y está? El oxígeno. ¿Eh? Se te cortó. El oxígeno.
El oxígeno. Muy bien. El oxígeno. El oxígeno, que es lo que genera en determinadas condiciones el óxido. Fíjense que cuando tuvimos el clavo con el oxígeno solo, no se produjo el óxido. No hubo producción de óxido. En cambio, cuando vos tenías el agua, la sal y el oxígeno, con el hierro sí se produce la formación de óxido. ¿Sí? Lo que les está diciendo el texto es que de acuerdo a la variable en que nosotros realizamos un experimento, es el resultado que vamos a obtener. Nosotros pusimos 4 variables. ¿Sí? Lo que yo quiero que entiendan hoy es que cuando vayamos a realizar experiencias, que de ahora en más mi idea es hacer experiencias, tienen que tener en cuenta las variables en que cada uno lo hizo. Porque por ahí, si alguno Parate que Juan Cruz se quiere unir. Ahí está. Porque si alguno, por ejemplo, dejó destapado el frasco y el oxígeno fue cambiando, las condiciones variaron al que dejó la tapa cerrada y nunca ingresó oxígeno limpio. ¿Se entiende? Sí. Por eso a algunos se le pueden generar variables en el resultado del experimento. Hola, Juan Cruz. Hola. ¿Quería decir algo, Sofía? No, sí había que abrirlo, porque yo nunca lo abrí. No Mirá, había que abrirlo. Pero había algunos que, por ejemplo, me dijeron que tenían agujeritos en la tapa. Entonces ahí entra oxígeno. ¿Y eso es bueno? Entonces, es una variable. Vos le estás generando al experimento una variable. ¿Sí? Sí. Nosotros lo que intentamos hacer son experimentos teniendo un control sobre las variables. Ahora, si nosotros dejamos el clavo tirado en el patio de casa, la variable no es la misma que la que nosotros teníamos, porque nosotros lo teníamos en un frasco tapado. Si lo hubiese dejado a la virulana anoche afuera de casa, que llovió un montón y no está tapado con nada, la variable era otra y la oxidación iba a ser mayor, porque había mucha agua, mucho oxígeno. Benja. También, o sea, nosotros seguimos un proceso Claro. que después tiene variables, pero si a ese proceso lo cambias, por ejemplo, al ponerle agua con arroz y un clavo, o qué sé yo, tapita húmedo y arroz con clavo, cambia un montón. Por Cambia la ejemplo, variable. claro, no se van a oxidar tanto porque el arroz absorbe la gran mayoría del agua o la humedad. Entonces los clavos no se van a oxidar tanto. Y entonces así va cambiando de variable. Por eso en los frascos que tuvieron arroz, esa condición hizo que no se oxiden, porque si se llegaba a generar alguna humedad, el arroz absorbió la humedad y no lo generó el contacto con el clavo. ¿Se entiende? Porque es muy seco. ¿Eh? Sí. Esa es una variable que nosotros manejamos. ¿Qué? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos experimentos, las variables las controlamos nosotros. Cuando las cosas suceden en la naturaleza, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora para crear la vacuna contra el COVID, hay que buscar determinadas variables y determinados contextos en los que se pone y en determinados organismos para ver si tiene el mismo efecto en todos lados. Lo mismo en todo caso de experimentación, ¿sí? Las variables son las que condicionan el resultado final. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quién quiere seguir leyendo? Yo, señor. Dale. ¿Por dónde íbamos? Analizando resultados, vamos. Así. El procedimiento que has realizado es lo que se llama experimento controlado. La intención es poder observar lo que ocurre al ir variando determinadas
condiciones, mientras otras no se lee muy bien. Se mantienen Está medio borroso. igual. Se mantiene igual para poder comparar y sacar conclusiones sobre los fenómenos que nos interesa estudiar. En nuestro caso, se trata de comprender qué factores intervienen en el proceso de corrosión y la rapidez con la que ocurre. La corrosión es una transformación muy habitual en la vida diaria y es responsable de muchos objetos metálicos con los que están construidos diversos objetos, como máquinas, herramientas, cañerías o automóviles, entre otros. Se arruinen y pierden su utilidad. Por eso, desde hace mucho tiempo se buscó conocer en profundidad esta reacción para tratar de prevenir sus efectos. Solo si conocemos qué es lo que la produce y de qué manera podemos intentar que la misma no se produzca y se retarde. Para investigar esta reacción hicimos experiencias con las que utilizamos diversos objetos que contienen hierro. En todos los casos se produjo la corrosión del metal y formaron sustancias que se llaman óxidos de hierro. En todos los casos, la propiedad más sobresaliente que nos permitió saber el metal se había corroído fue el cambio, el aspecto y la coloración de las superficies del hierro. Los frascos, además del hierro, hubo otra sustancia cuya presencia se requiere para esta transformación se produzca. Seguramente ya te has dado cuenta de que es algo que no hicimos teniendo que agregar los frascos. Por esta presente siempre a nuestro alrededor y estaba presente en los frascos. Aún dados, es posible que te hayas dado cuenta la otra sustancia imprescindible para lograr este cambio químico en el oxígeno. Es el oxígeno. Sí, es lo que hay. En el mismo que respiramos y se encuentra en la atmósfera, rodeándonos. También habrás observado que la reacción se produjo a distinta velocidad en cada frasco y por eso los cambios fueron observados más rápido en las virutas que en los clavos. Eso tiene que ver con cuántas superficies del metal está en contacto con el aire que tiene el oxígeno para producir el óxido. Los materiales que, como las virutas, están muy finamente divididos, tienen mayor superficie expuesta al aire y se oxidan más rápido. Por otro lado, también habrás notado que los frascos en los que colocamos un trapito mojado en agua o en agua con sal, la oxidación se hizo más evidente o también ocurrió con mayor rapidez, o bien tomó mayor superficie del metal. La presencia de humedad es imprescindible para que la corrosión ocurra, así como la presencia de sales acelera el proceso, como en los barcos. Como los barcos. Muy bien. A ver, de acuerdo a lo que nosotros leímos acá, dice que para qué uno, o
los seres humanos han investigado el proceso de corrosión? Estaba acá. ¿Para qué creen ustedes que es necesario saber cómo se produce un proceso de corrosión? Para ¿cómo se dice? Prevenirlo. ¿Para prevenir qué? La oxidación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para prevenir que, por ejemplo, dejen de funcionar A las ver, herramientas como ¿eh? máquinas, vehículos o herramientas. Por la corrosión esas cosas dejan de funcionar, pero por ejemplo, si yo en mi casa tengo un caño de hierro, ¿qué sucedería? Se oxidaría. Con el correr de los años se va oxidando. ¿Y qué sucedería? Se rompería o habría fugas de agua. ¿Benja? Sí, lo que pasa con el caño es que se rompería, habría fugas, no solo de agua o de gas, puede ser cualquiera, y tenemos que saber el proceso de corrosión para poder evitar todas esas cosas. Aparte de eso, los vehículos que utilizamos también se oxidan, y para que puedan seguir funcionando hay que intentar evitar esas cosas. Entonces hay muchas cosas que vienen en productos para que no se oxiden, por ejemplo el antióxido, que es una pintura para que no se oxiden las cosas y todas esas cosas. Sí. Bien, pero antes de que un caño se rompa, iba a haber óxido, porque por ejemplo el clavo no se rompió y el óxido estaba. Sí. Y si ese clavo estaba en un caño, o la virulana, en un caño por donde corre el agua que ustedes van a tomar, ¿qué ocurriría? Estaría toda ¿Cómo estaría el agua? Contaminada. Agua oxidada y tóxica. Estaría el agua tóxica. Bien, si ustedes hubiesen tomado el agua de los frascos que habían hecho los experimentos, se enferman. Sí. Entonces, los científicos cuando buscan explicaciones a algunos fenómenos que ocurren, generalmente se hace para prevenir y mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Más allá de que muchas veces el hierro y el metal es necesario. A mí una vez me pasó que compré un rallador, lo lavé y cuando lo puse a secar se oxidó. Así de bueno era. Eso ya no sirve más. Tiene una vida útil muy corta. ¿Sí? A mí me pasó con una hoja de cobre. ¿Con qué? Pero no era mía. Con una hoja de cobre. Con una hoja. Sí. La había dejado para que se seque y al otro día la veo medio verdosa. Se te ve oxidado. Sí. En casa todo el tiempo. Benja. Señor, pero el óxido no se oxida. El cobre no se oxida. Sí, se oxida. No se oxida. No, el hierro, el metal se oxida. Por eso. Algunos metales. Capaz que lo que le pasó a Juan era hongos, porque le había quedado agua y se generó los hongos. Sí. Si eran verdosos, es probable que sean hongos. Pero eran muy duros. No era como hongos blancos. No, los hongos hay de tipos. ¿No vieron hongos ustedes el año pasado? Porque yo lo intenté sacar al óxido y se me rompieron pedazos de la tapa de la hoja. Por ahí a veces nos venden los productos y nos dicen que es de determinado material y en realidad es una pintura y no es de ese material. Suele suceder. Sí, igual esa hoja se abusaba con facilidad. Bien,
Cuando hablan de las propiedades de los materiales, ¿ustedes saben a qué hace referencia? ¿Qué? Cuando habla de las propiedades del material, ¿saben a qué se refiere? Sí, las propiedades. ¿Alguna vez ¿A qué escucharon se hablar de refiere, las propiedades de los materiales? No, ¿No? El color, el sabor, la textura. si son. ¿Cómo son? O sea, si son duros, blandos. En cuarto lo tienen que haber visto. El material. No, lo vimos en quinto. Lo tienen que haber visto en cuarto o en quinto, pero lo tienen que haber visto las propiedades. Sí, Sí, lo bien. vimos. La primera propiedad que uno puede ver cuando se forma un óxido es el color. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Después propiedades químicas, que no las vamos a investigar nosotros porque tendríamos que tener un laboratorio, y cada uno de ustedes no tiene un laboratorio en su casa para poder investigarla, y se complica. Sí. Pero bueno, lo que yo quería que hoy supieran eran, ¿para qué es bueno saber cuáles son los métodos de prevención de la corrosión, que viene a ser la oxidación de los materiales, y después que tengan en cuenta las variables que se producen cuando hago un experimento? Todas las variables que ustedes tuvieron y que fueron modificando los resultados de esos experimentos. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Hay alguno que no entiende alguna palabra que le sea complicada? No. ¿Todo el mundo entiende? A las millas las tengo congeladas. ¿Qué significa? Que las millas están congeladas. Señor, ¿Quién me habló? sos señor Juan Martín. ¿Qué significa sustancia imprescindible? Que son sumamente necesarias. Por ejemplo, una sustancia imprescindible que es necesaria sí o sí para que se produzca la corrosión es el oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay corrosión. ¿Quién está levantando la mano? A mí. Se me perdió Jazmín. Jazmín Gamarra. No, señor, yo quería ver unas bacterias que comen hierro que están en el titanio. Se encuentran en el titanio, entonces por eso no se pueden sacar, que comen hierro. Se descubrieron en 2010. ¿Bacterias que comen hierro? Sí. Pero ¿cómo una bacteria va a comer hierro? Porque un ser vivo come algo orgánico y el óxido no es orgánico, es inorgánico. ¿Dónde lo leíste? No, comen hierro. Ay, como que retumba tu micrófono. ¿Cómo? No, ese es el de Candela. Está abierto. ¿Cómo me decías, Jas? Que comen acero esas bacterias, al final. ¿Cómo se llaman? No lo debe de saber al nombre. Cuando un objeto se rompe por la oxidación, es que ese material es una nueva... El óxido de hierro es una nueva sustancia que se formó, que se forma con el hierro y el oxígeno. Al formarse una nueva sustancia, vieron que, por ejemplo, suele suceder que la chapa se hace un agujero. Es porque esa sustancia se está formando y se va saliendo
y si nosotros dejáramos en un lugar mucho tiempo algo, ese óxido como que se acumula en el suelo, digamos. Dejó de ser chapa para generar una nueva sustancia y formarse el óxido. Pero no es que haya algo que se coma al óxido. ¿Se entiende, Has? Se fue. Mierda. Jazmín. Sí, sí. Ah, ¿lo entendiste? Sí. Listo, perfecto. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Quiero que me expliquen a través de un audio esto que estuvimos hablando sobre las variables que ocurren y las variables que tuvieron ustedes en sus experimentos. Las que hicieron en grupo pueden armar audio un audio entre las 4. Y bueno, lo piensan entre las 4 y me mandan uno, no me manden 4. ¿Sí? De cómo fueron viendo en sus experimentos que las variables influyeron en la formación del óxido de hierro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, señor. Hablamos del oxígeno, de la humedad, lo que explicaba Benja de que la humedad que se generaba en el frasco que había arroz, absorbía el arroz, entonces no se generó óxido. Que quizás que si lo dejamos mucho tiempo, sí se va a generar el óxido. ¿Se entiende? Ahora, si yo a ustedes les pregunto, ¿qué entienden por corrosión? ¿Qué me dirían? Sí, señor. ¿Cómo, señor? Si yo les pregunto, ¿qué entienden ahora por corrosión? ¿Qué me explicarían? Santiago. ¿Cómo, señor? No entendí la pregunta. ¿Qué entendés por corrosión? ¿Qué es la corrosión? El proceso de oxidación. Sí. ¿Y qué es la oxidación? Una sustancia nueva que se genera a través del oxígeno. Ay, espero que escuchen el teléfono y no escuché. ¿Cómo? Corrección. Es una sustancia nueva que se forma a través del oxígeno. ¿Solo oxígeno? No. Y humedad. Y humedad. Y humedad también. ¿Oxígeno? Y humedad también. Agua. ¿Qué necesitamos para Hierro. ¿Eh? Y hierro. Entonces, ¿la corrosión qué es? Metales. Bien. Benja. La corrosión es la junta de materiales para crear una nueva sustancia uniendo esos materiales. Bien. ¿Se entiende? En la carpeta me explican qué entienden por corrosión. Y después me explican en un audio lo que ustedes observaron teniendo en cuenta las variables en sus experimentos. ¿Sí? Después vamos a seguir trabajando con esto sobre cómo afecta esto, con la señora Susana, cómo afecta esto de la corrosión y la oxidación en el medio. ¿Sí? Señor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí. Bueno, ahora no tengo dudas. Señor, mi mamá me pidió que dijera que en el lavadero de mi casa tengo una pintura para metales que previenen la oxidación por varios años. Porque tiene material especial. Santi, ¿me querías decir algo? Sí. Santino. Pensé, le estaba diciendo a Santiago. Que como esto, que yo te lo hice todo por escrito al coso. Que si te tendría que mandar audio. ¿Todo ya lo escribiste? Sí. Ay, bueno, mandalo escrito.
Bueno, Yo le decía audio porque es más fácil por ahí. Y así escriben menos. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro lo que es la corrosión y qué es la oxidación? Sí, señor. sí, señor. ¿Eh? Sí. Sí, señor. Bueno, Joaquín Guglielminetti, que está congelado. ¿Cuál? Joaquín Guglielminetti. No, no está congelado, nomás está. ¿Entendió? Sufrió quemaduras por nitrógeno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no escucho. Bueno, chicos, espero que hayan entendido, que les haya sido claro. Sí, señor. Sí. ¿Quién dijo señor que no vi? ¿Nadie? No. No, me parecía que alguien ahí. Cualquier duda que tengan me pueden consultar. Traten de que cuando expliquen de manera sencilla, no se compliquen con palabras que por ahí se les hace lío. Los audios mándenmelos al WhatsApp, si quieren, más práctico. ¿Sí? Tienen de acá hasta la próxima semana para mandar esos audios. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande, espero que hayan entendido.